termodinámica es una parte de la físico-química que entre sus principios o funciones principales se encuentra lograr ayudar a predecir si cualquier proceso físico o químico se puede realizar en la naturaleza o es un proceso espontáneo. La energía libre de Gibbs, o el cambio de la energía libre de Gibbs, es el potencial termodinámico que nos ayuda con mayor facilidad a realizar esta predicción. En este caso, cualquier proceso que tenga un delta de G negativo o menor que cero será un proceso espontáneo, es decir, que el proceso ocurre en la naturaleza. Este parámetro se puede utilizar en la electroquímica para llegar a predecir si una reacción química redox es o no una reacción química espontánea. Para el cálculo del delta de G en un proceso electroquímico, la termodinámica nos dice que ese delta de G es igual a menos N, que es el número de moles, por la constante de Faraday por el potencial o la FEM de celda. Esa constante de Faraday es una constante que equivale a 9,647 por 10 a la 4 coulomb mol de electrones. N corresponde al número de moles, pero en este caso de electrones que se intercambian entre el agente oxidante y el agente reductor en la ecuación de óxido-reducción. Esta ecuación nos ayuda también a lograr predecir si una reacción electroquímica es espontánea a partir del FEM de celda. En este caso, si el FEM de celda o el potencial de celda es positivo, delta de G será negativo, es decir, que el proceso será espontáneo. Una celda electroquímica con FEM de celda negativo va a originar una energía libre de Gibbs positiva, lo cual nos hará concluir que el proceso será un proceso no espontáneo. Ahora bien, si la reacción química se lleva a condiciones estándar, recordemos, temperatura de 25 grados centígrados, y si intervienen gases, presión de una atmósfera y concentraciones molares de las especies reaccionantes de 1 molar, entonces delta de G sería delta de G estándar o potencial cambio de la energía libre de Gibbs estándar, lo cual se calculará a partir de la misma ecuación de delta de G de rato, pero utilizando el potencial de celda estándar, el que ya vimos en clases anteriores cómo se puede calcular. Si tenemos en cuenta que las reacciones electroquímicas son reacciones reversibles y todo proceso químico reversible está caracterizado por una constante llamada constante de equilibrio, la termodinámica nos enseña que esa energía libre de Gibbs estándar es igual también a menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. Si igualamos las dos expresiones para delta de G estándar, vamos a encontrar que menos N F estándar de celda va a ser igual a menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. Despejando el potencial estándar de celda de esta última expresión, vamos a encontrar que ese potencial estándar de celda va a ser igual a la constante universal de los gases por T dividido entre los moles de electrones intercambiados entre agente oxidante y reductor, la constante de Faraday, todo multiplicado por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Si reemplazamos R como su valor en el sistema internacional, 8,314 joules sobre mol Kelvin, utilizamos la constante de Faraday con su valor en el sistema internacional como 96.500 joules sobre voltios mol, y reemplazamos la temperatura de 298 Kelvin, obtendremos que el potencial estándar de celda va a ser igual a 8,314
Joule mol Kelvin por 298.15 sobre 96.500 dividido a n por logaritmo natural de K, resolviendo con los números que tenemos disponibles, encontraremos que a temperatura de 25 grados centígrados el potencial estándar de celda va a estar relacionado con la constante de equilibrio del proceso mediante la expresión que tenemos acá. El potencial estándar de celda será igual a 0.0257 voltios sobre los moles intercambiados entre agente oxidante y agente reductor por logaritmo natural de K, lo cual nos permitiría calcular o el potencial estándar de celda a partir de la constante de equilibrio de la reacción electroquímica o la constante de equilibrio a partir de potencial estándar de celda, obviamente despejando de esta expresión logaritmo natural de K. En consecuencia, si conocemos alguna de las tres cantidades que hemos mencionado en este video, el cambio de energía libre de Gibbs, el potencial de celda o la constante de equilibrio, vamos a ser capaces de predecir las otras dos. Si conocemos delta de G, podemos calcular potencial de celda y K. Si conocemos K, podemos calcular potencial de celda y delta de G. Si conocemos potencial de celda, podríamos calcular K y podríamos calcular energía libre de Gibbs. Estos cálculos se pueden hacer tanto en la versión estándar como en condiciones ordinarias. De la misma manera, cualquiera de estas tres magnitudes nos sirve para predecir si la reacción química es o no espontánea. Entonces, para que la reacción sea espontánea, se debe favorecer la formación de los productos. Debemos tener un delta de G negativo o un potencial de celda positivo o una constante de equilibrio mayor que 1. Para que la reacción química se encuentre en estado de equilibrio, es decir, que reactivos y productos se favorezcan por igual, debemos tener un delta de G igual a 0, una constante de equilibrio igual a 1 y un potencial estándar de celda igual a 0. De la misma manera, en las reacciones no espontáneas, donde se favorece la formación de reactivos sino de productos, el delta de G será positivo, la constante de equilibrio tendrá un valor menor que 1 y el potencial de celda será negativo. Cabe aclarar que, al igual que como se explicó anteriormente, delta de G estándar y delta de G se pueden utilizar con este parámetro para predecir la espontaneidad del proceso. En este caso, el potencial de celda estándar o el potencial de celda a condiciones ordinarias también sirve para hacer dicha predicción. Resolvamos el siguiente ejemplo de aplicación. Calcule la constante de equilibrio de la reacción siguiente a 25 grados centígrados. Estaño sólido más 2 cobre 2 más acuoso va a producir estaño 2 más acuoso más 2 cobre más acuoso. Como nos está mandando a buscar la constante de equilibrio, utilizamos la ecuación que relaciona el potencial estándar de celda con el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Si nosotros queremos calcular la constante de equilibrio, primero debemos conocer el potencial estándar de celda. Para poder determinar el potencial estándar de celda en este tipo de problemas, debemos identificar el ánodo y el cátodo. Recordemos que en el ánodo ocurre la oxidación, en el cátodo ocurre la reducción. Si nos fijamos en la ecuación, el estaño pasa a estaño 2 más, es decir, que se oxida, por lo tanto el estaño será el ánodo. Y el cobre pasa de cobre 2 más a cobre más, disminuyendo su número de oxidación, es decir, se está reduciendo, lo que nos indicará entonces que
el cobre sería el cátodo. Teniendo la reacción anódica y la reacción catódica, tenemos que buscar en las tablas de potencial estándar de reducción, en este caso, la reducción de estaño a estaño 2+, y la reducción de cobre 2+, perdón, la reducción de estaño 2+ a estaño. Tenemos que buscar en las tablas de los potenciales estándar de reducción, la reducción de estaño 2+ a estaño sólido y la reducción de cobre 2+ a cobre más. Localizamos esas ecuaciones de reducción en la tabla de potenciales estándar de reducción y obtenemos que para el cátodo el potencial estándar sería de 0.15 voltios y para la reacción anódica el potencial estándar sería de menos 0.14 voltios. Procedemos entonces a calcular el potencial estándar de celda. Recordemos que el potencial de celda es el potencial del cátodo menos el del ánodo. Vamos a reemplazar los valores para el cátodo, que recordemos que es la reducción del cobre 2+ a cobre más, y la del ánodo, que es la reducción, la oxidación del estaño 2+, del estaño a estaño 2+. Entonces, reemplazamos los valores para cada uno de ellos y vamos a obtener que el potencial estándar para esta celda es de 0.29 voltios, lo que nos indica que la reacción química es espontánea, porque el potencial de celda es mayor que 0. A partir del potencial estándar de celda podemos calcular ahora la constante de equilibrio. Entonces, de esta expresión vamos inicialmente a despejar logaritmo natural de K, que nos quedaría potencial estándar de celda por N sobre 0.0257 voltios. Reemplazamos los valores obteniendo que el logaritmo natural de K es de 22.6 y como este 22.6 sería el logaritmo natural de K y yo necesito K, entonces Euler al logaritmo natural de K me va a dar K, es decir, Euler a la 22.6 me dará el valor de K, que para este caso sería de 7 por 10 a la 9. Resolvamos ahora el siguiente ejemplo. Calcule el cambio de energía libre de Gibbs estándar para la siguiente reacción a 25 grados centígrados. 2 oro sólido más 3 calcio 2 más produce 2 oro 3 más 3 calcio sólido. Como vamos a determinar la energía libre estándar, utilizamos entonces la ecuación para la energía libre de Gibbs estándar, menos N por la constante de Faraday por el potencial estándar de celda. Entonces, para poder calcular el potencial estándar de celda, debemos fijarnos a partir de la ecuación quién es el ánodo y quién es el cátodo. El oro pasa de oro sólido a oro 3+, aumentando su número de oxidación, es decir, el oro se oxida, lo que lo convierte en el cátodo. Mientras que el calcio tiene un número de oxidación en los reactivos de 2+ y un número de oxidación en los productos de 0, quiere decir que disminuye su número de oxidación, gana electrones, se reduce. Entonces el ánodo o la reacción anódica sería la del oro, la reacción catódica sería la del calcio. Escribimos esas reacciones teniendo en cuenta los electrones que participan en ella. Entonces el oro pasa a oro 3+, quiere decir que cada átomo de oro pierde 3 electrones, como están interviniendo 2 moles de átomos de oro por cada en la reacción, entonces tendríamos 6 electrones en la reacción anódica. En el cátodo, el calcio pasa de calcio 2+ a calcio sólido con número de oxidación de 0. Quiere decir que cada átomo de calcio gana 2 electrones. Como tenemos 3 átomos de calcio, serían entonces un total de 6 electrones.
Este balance de electrones es muy importante porque recordemos que N equivale a los electrones o el número de moles de electrones intercambiados entre el agente oxidante y el agente reductor. Por tanto, para este caso, N sería igual a 6, que es los electrones balanceados. Recuerden que para que esos electrones estén balanceados, el número de electrones en la reacción anódica debe ser igual al número de electrones en la reacción catódica y estar en la reacción anódica del lado de los productos, mientras en la reacción catódica del lado de los reactivos. Buscamos en las tablas de potenciales estándar de reducción el potencial estándar de reducción del oro de 3 más a oro sólido y de calcio 2 más a calcio sólido, encontrando que es 1.50 para el oro y menos 2.87 para el calcio. Procedemos entonces a calcular el potencial estándar de celda, reemplazamos los valores que nos muestra la tabla, realizamos la operación y encontramos que el potencial de celda para esta reacción sería de menos 4.37 voltios, lo cual nos indicaría a priori que esta reacción química, como se está planteando en el problema, no es una reacción química espontánea a 25 grados centígrados, porque si fuera espontánea debería darnos un potencial estándar de celda positivo. Sin embargo, lo vamos a corroborar con el cálculo de la energía libre de Higgs. Si reemplazamos los valores, N equivale a 6, la constante de Faraday 96.500 joules sobre voltios mol, el potencial estándar de menos 4.37 y vamos a obtener entonces que delta de G equivale a 2,53 por 10 a la 6 joule sobre mol. Es decir, tiene un valor positivo, lo que nos indica que esta reacción química a las condiciones estándar que nos plantea el problema es una reacción química no espontánea. Como se pueden dar cuenta, la aplicación de la termodinámica a las reacciones redox para predecir si estas reacciones son o no espontáneas son procesos bastante sencillos. Entonces los invito a seguir practicando este tipo de problemas. Aquí quedan dos problemas para que por favor lo resuelvan y me cuenten cómo les va. Hasta luego.